Gracias, Garrett. Bueno, buenos días a todos. Tenemos el placer de presentar a Carlos Melconian, economista, presidente del Lideral. Carlos es sin duda uno de los economistas más destacados de Argentina, consultor de importantes empresas e instituciones financieras. También escribe y participa asiduamente en medios de comunicación nacionales e internacionales y desde hace tiempo viene trabajando en un programa económico, como él mismo declaró, para el próximo gobierno. Por eso el título del panel es Reformas económicas y consensos políticos. Tenemos en total 30 minutos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Buen día a todos. Gracias, el agradecido soy yo, somos nosotros. Yo voy a hacer una presentación, diálogo con ustedes en mi calidad de presidente del Lideral, hablando, representando un equipo. Así que muy agradecido por permitirnos participar. Voy a tratar de estar en tiempos. Nos gustó bastante la idea de referirnos a reformas económicas y consensos políticos, porque como ustedes saben, nosotros estamos poniendo mucho énfasis en ese tema, en el de los consensos políticos. Y además que dada la variedad de temas económicos, no solo sobre la coyuntura y el tránsito hasta el nuevo gobierno, sino de cómo se llega, cómo están las cosas, etcétera, etcétera, que hemos visto en la agenda y de la calidad de los colegas disertantes. Entonces, quienes integramos el equipo del Lideral de la Fundación Mediterránea, pedimos, y nos fue concedido, así que muy agradecido de nuevo, dedicar el esfuerzo y este diálogo entre todos esta mañana para ver si podemos explicitar lo que llamamos consensos políticos y acuerdos necesarios para encarar un verdadero cambio de régimen, de organización y de funcionamiento de la economía, que esta vez debiera estar dotado, además, como característica diferencial de lo que nos ocurrió alguna vez, no tantas veces en el pasado, de irreversibilidad de esos cambios, que lamentablemente no lo tuvimos en el pasado, y a las reformas que supimos tener en una década le vino la contrarreforma en la otra década. También está claro que a la luz de los resultados de los últimos años, de que Argentina necesita que esos cambios en materia económica y de organización no sean solo de cambio de régimen, sino, además de la integralidad, que sean ejecutables, que sean creíbles y que sean sostenibles en el tiempo. Yo creo que esto es muy importante para la profesión, porque si en algún momento, me pongo primero y nos incluye a todos, somos parte de la crítica, es que muchas veces el argumento es que presentamos cosas inejecutables, increíbles o poco sostenibles en el tiempo. Así que tenemos que poner mucho énfasis esta vez en que sean ejecutables, creíbles y sostenibles en el tiempo. Creo que facilita mucho. Algún día hay que jugar en cancha visitante igual, pero facilita mucho que los que estamos hoy reunidos acá, imagino, dejamos fuera de discusión, quienes integramos estos paneles, absoluta, que estos cambios tienen ineludiblemente como contexto la condición de ser capitalista, moderno, occidental, progresista en el sentido que tiene como objetivo más importante, si no el único, el más importante, el progreso de la gente. Y por supuesto, los derechos de propiedad también están fuera de discusión, como el respeto a la
estabilidad y a la regla del juego. Quiero decir, se nos facilita esta tarea porque viendo los asistentes, los panelistas y demás, pateamos todos para el mismo lado con nuestros matices y diferencias. Ahora, como es por todos conocido, y vos lo has comentado recién, Adriano, desde el IERAL enfatizamos el carácter apartidario de nuestra tarea. No es ni oportunismo ni conveniencia. He pedido la carta orgánica y la tengo acá en el teléfono y se las podemos leer, que es la misma carta orgánica que hemos visto el día que nos hicimos cargo. El carácter apartidario, científico y de investigación es parte de los códigos con los que fue escrito, y creo que está Domingo Cavallo también, que debe, si está abierto puede dar fe de lo que digo. Nosotros estamos enfatizando el carácter apartidario de nuestra tarea. El compromiso es justamente entregar al próximo presidente y, por supuesto, gestionar una propuesta superadora con los objetivos que hemos señalado. Desde ya el tema central de la ponencia de hoy tiene, además, como condición ineludible, diría yo, y cada vez que podemos lo estamos exponiendo donde sea, pararnos sobre la grieta. Nosotros vamos a jactarnos a lo largo de toda la presentación de decir que somos economistas políticos, en el sentido de que de ninguna manera vamos a subestimar a la ciencia económica y queremos encontrar el justo equilibrio entre la técnica y la política. Conceptualmente, el cambio de régimen, o así se lo denomina, es una disrupción respecto a lo existente, producir una ruptura. En el fondo se tiene que crear el contexto y los incentivos para ir definiendo de mayor a menor, de pasar de un esquema que está centrado en el gasto público a un modelo en el cual predomine la inversión privada. Ese es el tema central. Es una disrupción muy relevante dentro del sistema. Es decir, nosotros trabajamos con Banco Central y con la política, en términos de que es la autoridad surgida a través de la voluntad popular y de las organizaciones que componen el sistema. A eso nosotros llamamos el equilibrio adecuado entre la técnica y la política. Es claro que en el último tiempo el sector público en la Argentina absorbió recursos a través de un sistema impositivo que luce impagable, luego le agregó endeudamiento externo, luego le agregó endeudamiento local y, por supuesto, tiene impuesto inflacionario a rolete para destinarlo a gasto corriente y, en algún caso, a inversión de muy baja productividad, que le quita fondos y crédito al sector privado, cuya productividad, aún en estas condiciones, resulta todavía claramente superior. Por eso de ahí el estancamiento y el resultado de un país estancado, con poca inversión productiva, baja productividad, falta de empleo de calidad. El sector productivo de la economía ha estado desplazado, desincentivado, prácticamente forzado a buscar otro destino. Ahora, muy importante, aún en este entorno, sobreviven islas de alguna inversión, productividad e innovación, que han evitado un deterioro aún mayor de la calidad de vida de los argentinos, pero donde la clave es convertir esas islas en un continente. Lamentablemente, muchas de estas firmas son operadas desde el exterior, lo que obliga a redoblar el esfuerzo que tenemos que hacer en seducirlas y recuperarlas.
Ahora, también ustedes saben que desde el Lieral estamos trabajando para diseñar y poder llevar a la práctica ese cambio de régimen pensado tal cual lo estamos exponiendo. Entonces, dado lo descrito, hasta aquí, la prioridad es pasar de un Estado nacional y provincial con equilibrio a un Estado provincial y nacional, con equilibrio fiscal genuino, donde en algún momento termina la licuación inflacionaria, lo más rápido posible. Entonces, lograr esa baja y mayor eficiencia en el gasto, converger a otro sistema impositivo y de administración tributaria con el menor costo posible, con las menores distorsiones posibles, es el objetivo. Pero de nuevo, en este seminario vamos a pasar por alto la discusión precisa de dónde encontrar esa búsqueda de equilibrio, o más aún el superávit necesario para frenar el crecimiento de la deuda, como dónde, cuánto, cuándo de una reforma tributaria. Estamos trabajando en esos temas. Todos estos elementos son muy importantes, son el corazón. Nosotros somos fanáticos de los contenidos y no son detalles, pero el tema de referencia de hoy es otro, por lo menos en nuestra presentación. Por otra parte, está implícito en la disrupción bajo discusión un cambio del régimen monetario y cambiario. Para abatir la inflación, canalizar el ahorro de argentinos, extranjeros y transformarlo en inversión voluntaria de largo plazo. Al régimen de elección de moneda prácticamente ya lo ha decidido, dije elección, no competencia, de moneda, lo ha decidido la gente. Pero de nuevo lo estamos estudiando a fondo. Acá, pregonar sencillamente la frase régimen bimonetario, lo decimos muchas veces en un programa de tele o en una pregunta de 2 minutos, pero el régimen bimonetario tampoco es cambiar el Código Civil y se terminó, tiene implicancias en el sistema bancario, en el mercado de capitales y por supuesto va a ser producto de un estudio a fondo, el caso peruano, el caso uruguayo, los que más cercanos tenemos. El cambio de régimen también incluye reforma de fondo en el régimen previsional, en el sistema federal, muy difícil, en el de las relaciones laborales, en los acuerdos comerciales internacionales. Acabo de venir de Montevideo realmente confuso y preocupado sobre el futuro del Mercosur, en la inversión en infraestructura pública y privada, que permita desarrollar no un gasoducto, sino todos los gasoductos que tenemos pendientes en la Argentina. El gasoducto, entre comillas, propiamente dicho, Vaca Muerta, pero estamos estudiando el gasoducto de la hidrovía, el gasoducto de los puertos, el gasoducto de los transportes de carga, el gasoducto agroindustrial y minero en todas las regiones del país, el gasoducto de la transmisión de electricidad para la generación, en particular para la energía renovable, el gasoducto de las comunicaciones, la tecnología de conocimiento, el de transporte aéreo, en fin, la desobstrucción de la actividad privada como verdadero motor de crecimiento. Ahora, todo esto es 2024. Y si bien este seminario trata del 2023, como dije al inicio, esto está siendo adecuadamente tratado en el seminario. Nosotros queremos concentrarnos ahora, hecha esta introducción, en la tarea que tendrá que realizar la política y la clase dirigente en un sentido amplio, para recuperar un activo, a nuestro juicio, que es el que más se ha deteriorado en estos años, que es la credibilidad, la creencia de la sociedad en la capacidad de sus élites de transformar el país.
No podía no perder mis 5, 7 minutos en la introducción, pero el tema central es ese. Este punto es central, porque el cambio de régimen incluye reglas generales horizontales para que el sector privado retome el liderazgo del crecimiento. No se puede continuar, y lo estamos viendo en el día a día, mucho más en un gobierno débil que se va, en reglas a medida o surgidas de esa debilidad y urgencia del actual gobierno. Por lo tanto, los acuerdos, los consensos básicos y los distintos actores y protagonistas son tan importantes como tener el diagnóstico correcto, que se supone que es nuestra responsabilidad, hablo de la profesión, y los contenidos correctos. También estoy hablando de la profesión entre los que nos incluimos nosotros. Por lo tanto, los acuerdos y los consensos abarcan a todos los actores de la sociedad argentina, públicos y privados. Es un mecanismo donde todos van a tener que ceder algo, además de mostrarle a la sociedad que el cambio no solo es deseable, sino que es posible. Metámonos en la cabeza que la mayor objeción que nos hacen a todos los que estamos acá, en mayor o menor medida, más rupturista o menos rupturista, con matices, es cómo lo van a hacer. Es por eso que no se trata solo de conseguir mayoría parlamentaria para decir, hay 5 leyes, hay que ir al Congreso y sacar las leyes. Esas son las reformas. De ninguna manera. Las mayorías en el Congreso son circunstanciales, transitorias. Ni siquiera dependen de la frecuencia de las elecciones, de que cada 2 años hay que votar. Así funciona una democracia republicana en todos los países. Por lo tanto, lo más importante aquí es lograr que esos acuerdos garanticen no solo la posibilidad de estos cambios, sino de la irreversibilidad de estas reformas en el largo plazo y que estén independizadas de cuestiones coyunturales, que siempre va a haber que corregir, más en un país tan vinculado a la dependencia internacional como es Argentina. Por lo tanto, acá tendremos que ser cuidadosos con utilizar atajos y fórceps. Algunos, por ejemplo, los hemos recibido porque hablamos y escuchamos con todo el mundo, quieren utilizar el atajo de la dolarización como un elemento de irreversibilidad. Pero la dolarización, ni cualquier otro régimen cambiario, no sustituye a los cambios que hacen falta y que mencionamos. Tampoco garantizan que se haga en un país donde estamos repletos de actores que estatizan y privatizan la misma empresa de una década tras otra. Y como hemos señalado tantas veces, puede ir al Parlamento y a la Corte, y la década siguiente también, y pertenece al mismo partido político. Entonces, en donde los mismos actores firman pactos para bajar impuestos y luego los suben, en donde se ha inventado las cuasimonedas justamente para hacerle el per saltum a la disciplina fiscal, y en donde cada sector busca blindarse de las consecuencias del desorden macroeconómico en lugar de exigirlo o presionar para lograrlo. Entonces, este es el verdadero desafío que habrá que superar. De nuevo, quiero que quede claro de esta presentación que no es que hemos puesto todos los huevos en esta canasta y nos olvidamos del correcto diagnóstico que nos tocó vivir, que era equivocado a principios del 2016, o de los correctos contenidos. Se trata de un desafío adicional que hay que superar. Hay que construir consensos de manera tal que le devuelvan a la sociedad la esperanza de futuro y la credibilidad de sus líderes, de sus interlocutores. Por eso,
El camino disruptivo hacia un cambio de régimen, hacia una nueva organización económica y productiva que nos permita volver a la senda del progreso, va a requerir, y en este sentido hemos hecho y estamos repitiendo nuevos seminarios con integrantes de la Corte Suprema, va a requerir más y no menos institucionalidad. Parece un contrasentido, disrupción, institucionalidad, pero no es de ninguna manera un contrasentido. Entonces nosotros debemos recuperar marco institucional. Esto es organismos, organizaciones, actores, no es un concepto naif. No se equivoquen. Son todos aquellos actores que de una u otra manera son los que están y participan de la vida cotidiana. Por lo tanto, necesitamos acuerdos, enterrar la grieta como profesionales de la economía, y aquí vuelvo a insistir de la economía política, denominando economía política la búsqueda de ese equilibrio que mencioné entre economía y la política, en este periodo histórico nos obliga a superar por arriba el laberinto de las discusiones sin salida. De nuevo, enterrar la grieta, las diferencias insalvables. Aún más, el próximo gobierno va a volver a ser de coalición. Va a requerir acuerdos primero dentro de la coalición, luego fuera de la coalición. Ni siquiera se trata de poner de acuerdo al bipartidismo entre oficialismo y oposición. Va más allá. Incluye el aprendizaje de cómo gobierna una coalición, más los acuerdos con la oposición. Entonces, la profesión, de nuevo, cuando hablo de la profesión estamos todos, tiene una doble responsabilidad. No hemos podido todavía encontrar, más allá de la responsabilidad de la política como dueña de la pelota, el desarrollo y progreso para siempre. Gústese o no, democracia para siempre lo hemos encontrado. Nosotros tenemos que encontrar desarrollo y progreso para siempre. Y tenemos ahí una responsabilidad como profesión. Tenemos un segundo tema, que no es solamente la responsabilidad de un diagnóstico y contenido en común. Además, transmitirlos, fundamentarlos, ayudar a encontrar esos acuerdos de fondo y calmar algunas ansiedades políticas respecto a no equivocarnos otra vez. Los participantes de este juego son conocidos, no voy a inventar nada. Obviamente los poderes republicanos, las organizaciones sindicales, civiles, religiosas, educativas, empresariales, universidades. No es corporativismo. De ninguna manera. Es esto, es lo que hay. Nuestra postura y convicción con las flexibilidades necesarias son siempre a partir de sólidos fundamentos económicos que no podemos perder. De nuevo, el ejemplo de nuestros vecinos, izquierda, derecha, centro, conservadores, progresistas y demás. Por eso hemos querido aprovechar esta mañana en este escenario para, por lo menos nosotros, enviarnos un mensaje entre nosotros. Y por supuesto, nos ponemos primeros en la fila. Dada la responsabilidad que creo vamos a tener a futuro, la clave es tener un diagnóstico común a partir de determinadas cuestiones básicas, poner en práctica nuestro sentido común. Estar unidos con la cintura y el pragmatismo del caso, entender la economía política. No perder la profesionalidad ni el profesionalismo en el tratamiento de los temas. Pero tenemos que saber que las decisiones y los votos son de la política, donde nosotros lo que tenemos que hacer es exigir el máximo respeto profesional, tratar de dividir la economía de la política,
Este concepto de separación entre política y economía no solo no nos encasilla como exclusivos tecnócratas de un programa, sino que nos empuja a entenderlos y a ser coprotagonistas en la búsqueda de acuerdos mencionados, respetando desde nuestro lugar que 1 más 1 es 2. Consistente con lo que hemos señalado hasta aquí, creo que voy bien en tiempo. Sí, perfecto. Nuestro punto de partida profesional es el de la búsqueda y el respeto por el equilibrio general. El equilibrio general es insustituible. Por eso, nosotros tenemos como punto de partida en el IERAL la reconstrucción del Ministerio de Economía, que desde 1991 hasta entrado los 2000 supo tener. Recuperar el manejo del área económica de la manera más eficiente, por no decir casi única. No se trata de superministros compitiendo con el presidente. Por el contrario, se va a ser incondicional, leal al próximo presidente. Eso está totalmente fuera de discusión. Pero justamente la mejor manera de ayudarlo es manejar eficientemente el área económica, con un equipo consustanciado con el programa de cambio y preparado para llevarlo adelante, evitando repetir el error individual, no conmoverse con la alfombra roja, aceptando ministerios parcelados de Hacienda, de Finanzas, de deuda. Es imposible manejar la economía así. Esta tarea profesional incluye además honorabilidad, honestidad, credibilidad de las personas. Parece una obviedad, pero no lo es. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esos términos. Honorabilidad, honestidad y credibilidad. Nuestra tarea tiene como condición primordial estos elementos básicos. Por eso nos ha venido muy bien la visita de los Velarde, nos ha venido muy bien la visita de los Fernando Enrique, nos ha venido muy bien por enésima vez la visita de los Felipe. Dicen los Velarde, en un país en este momento convulsionado, los beneficios de la drástica baja de inflación se verán rápido. La hiper empobrece. Si no se controla el déficit, la dolarización tampoco sirve. Hay que proteger a los gobiernos de las demandas corporativas. La prohibición de ahorrar en dólares no funciona. El acuerdo es con la política, las élites y la sociedad en su conjunto. Cada uno quiere cortar el déficit, pero los grupos de poder presionan a su favor. Sorprendentemente, la sociedad apoyó no seguir con ventajas sectoriales. No tenemos más lobbies que pidan privilegios o tratamientos especiales. Hay consenso de que no se puede tener más déficit. Lo importante es alcanzar acuerdos y respetarlos. Nada que no sepamos. Pero lo dice una persona que trascendió a 5 presidentes y que hace 15 años es presidente del Banco Central. Un tecnócrata. Dicen los Fernando Enrique Cardoso, que aclaro, en la coyuntura necesitó darse un abrazo con el eterno rival, decisivo en la reciente elección brasileña. Cuando digo dice, me lo ha dicho personalmente, en un café a solas, en su visita al Malva. Armen equipo de pares, junten mucho talento, rodéense de gente con personalidad, rodéense de gente que puedan resolver por sí mismo. Vale que esté consustanciado con el equipo, con el programa, y con eso alcanza. Tiene que ser cada uno
capaz de resolver en el área solo. El líder es simplemente un vocero, coordina, ordena, pero tengan talento, capacidad, gente propia. Resulta el líder solamente el nexo con el resto de los actores. Júntense con gente que sepa más que uno. Para adentro y para afuera, busquen los consensos y acuerdos que hagan falta. Me sorprendió un libro que conseguimos de la última visita de Felipe, de 2 capítulos. El segundo de un ordenamiento cívico, social, de libertades públicas. El primero estrictamente económico. Le leo solo algunos títulos. Encontrar las políticas necesarias de saneamiento económico, ejecutar una política presupuestaria, ejecutar una política monetaria, ejecutar una política pesquera, agrícola y de comercialización, ejecutar una política de precios libres, ejecutar una reforma fiscal de empleo y de salud, ejecutar una política de la seguridad social. Les estoy leyendo el capítulo 1 del Pacto de la Moncloa. Por todo esto, es clave que la profesión, estos que estamos reunidos esta mañana aquí, estemos a la altura de las circunstancias. Que salgamos de la discusión chiquita, política, sin objetivo, de chicana y sin rumbo. Que sepamos que, como alguien dijo, la política es el arte de lo posible. Pero que nosotros digamos que la economía práctica también es el arte de lo posible. Que el cambio de régimen necesario es que corramos al máximo la frontera de lo posible, pero sabiendo que 1 más 1 es 2, que es inútil discutir shock versus gradualismo, que si es en 1 hora o en 100 horas. Los programas requieren timing, secuencia, instrumentación, más allá de que tengamos la hoja de ruta que sea conocida y apoyada desde el primer día. En este sentido, nuestro shock ya ha comenzado. Debemos mostrar que podemos emocionarnos como el hombre común, que es lo que se nos exige siempre, diciendo que la mayoría de los que hoy a la mañana estamos acá provenimos del hombre común. Esto no es la demagogia y la emocionalidad contra la tecnocracia. Que no hay nada más errado que decirle al líder político que tu sola presencia alcanza y que viene el boom de la inversión porque llegamos nosotros. Que no plegarse al don't worry, be happy no es ser pesimista. Pero que todos los partidos son difíciles y son verdaderas finales, se puede decir aún siendo optimista. Pero de nuevo, la salida requiere tender estos puentes con la política, persuadir, encontrar entendimientos. Es vital, a nuestro juicio, único camino para avanzar, implementar y poder defender un plan, para acordar la irreversibilidad de esos cambios. El mundo estable y occidental razona también de esta manera. No debemos ni podemos estar ajenos a ese formato de razonamiento. Pero que simultáneamente, si actuamos como corresponde, hay un primer lugar, un espacio fenomenal para hacer el catch-up de los últimos 10 años donde nos hemos dormido. Se percibe a lo largo de nuestros recorridos una demanda absoluta para una Argentina distinta, diferente y nueva. Entonces, necesitamos de todos y necesitamos nosotros estar todos y seguir trabajando juntos para estar listos si nos toca a cualquiera de nosotros juntos. Así que yo agradezco este espacio. Creo que resultaba adecuado para
para esta mañana con tantos colegas que pensamos muy parecido, un mensaje que estoy seguro que todos compartimos. Así que nosotros primeros en la fila para poner nuestro granito de arena y a disposición de todos. Muchas gracias a los Bon Giovanni y a todos los colegas que nos escucharon. Carlos, bueno, muchas gracias por la exposición, muy contundente como siempre, sin duda un marco muy desafiante y unos lineamientos muy claros respecto a los consensos políticos necesarios para lograr ese régimen económico. Y me toca hacerte por lo menos una pregunta, dado el tiempo, y tiene que ver también con lo personal, a ver si estás de acuerdo. Bueno, ¿qué aprendiste en toda tu experiencia en la zapatería familiar, en tu último paso por la función pública, que te sirve hoy también para analizar la macroeconomía y proponer este programa de gobierno que hoy bien nos estás un poco dando una introducción y un marco? La zapatería es una universidad, es un posgrado, en la primaria y en la secundaria, es brillante, brillante. Muchas cosas, muchas. Les quiero decir, me encontré post-zapatería, ya pasaron 40 años, si ustedes quieren, más de mi graduación, con que todos los eventos de la vida con los que te encontrás, por supuesto, es una reducción lo que estoy haciendo, los has vivido de alguna u otra manera. Pero si me tengo que encontrar con una definición que es muy importante, y por supuesto, ni yo ni ninguno de los integrantes de este equipo, muy conocido por todos ustedes o por los extraordinarios productivistas federales mediterráneos de los cuales estamos aprendiendo con los Seward, Santangelo, Maino, Goldín, Artana, un montón. Al final del día hay que hacer que entre gente al negocio. No le estoy corriendo la cola al ajuste de ninguna manera. No nos hemos prostituido ni transformado. Pero una vez que poníamos a cero el equilibrio de puertas adentro de la zapatería en términos de los gastos razonables, las luces razonables, las bolsitas razonables, la alfombra razonable, el café razonable, sabiendo hasta dónde nos daba el cuero, al final tiene que entrar gente a la zapatería, que es el crecimiento económico. Por supuesto, ni que hablar por colectividad y por zapatería y por formación económica, el comercio. El comercio es un eslabón insustituible, la relación con el mundo, el comercio, de poder exportar para importar. Eso es calidad de vida de la gente. Yo diría eso en primer lugar. En segundo lugar, y dado los resultados y el paso del tiempo, el banco nos permitió saber que con trabajo se sale. Además que hay que ser muy honestos, tema que lo hemos visto acá. Uno se sienta en el sector público y a los 2 minutos tiene chance de ser deshonesto. Nosotros tenemos que ser una coraza, que uno la ha ido edificando, porque nunca nos vienen a presentar un acto de corrupción, porque no va a pasar. Entonces, las cuestiones profesionales, el manejo. El presidente Macri en un gesto nos permitió conformar la mayoría del directorio. No tiene sentido el saber si el carácter presidencialista del Banco Nación o del Banco Central te permite conducir igual. Se trata de incorporar gente talentosa y que entienda del tema, que rodea a uno. Uno no puede estar en todos los temas. No hay ninguna chance de conducirse y manejar
personalmente semejantes temas. ¿Sí? Y mostrar que el tiempo paga, que uno tiene que ir a trabajar, transformar, ser decente, y el tiempo al final paga. Salimos muy preocupados por los salarios públicos, muy. El mayor banco del sistema no podía ganar su presidente y su directorio dinero equivalente al de un puesto de principiante por las responsabilidades que tiene, porque hay que hacer que gente talentosa y que vive de su sueldo y que paga expensa, colegio, auto, que piensa todavía en su gasto personal mensual, pueda ir al sector público. Si no, terminan yendo los chorros o los millonarios. Muy preocupante. Si está escuchando Domingo Cavallo, todavía tiene temas abiertos, o tuvo, ojalá que no, ojalá me equivoque, ya no lo pude siquiera seguir, por su sola pretensión de que la gente que comandaba gane un sueldo digno. Eso es imposible. Y además tenemos que nosotros ayudarnos a erradicar a los denunciadores profesionales que inhiben a jóvenes que quieren venir a trabajar con denuncias penales por cualquier gansada y con amenaza de embargos, que terminan teniendo problemas familiares y que cuando uno ve a los que tienen que ver con ese tema, dice, no te preocupes, es mediático, es tener la carpeta a mano para tenerlos autocastrados e inhibidos. Nosotros tenemos que defender todo eso. Eso es parte de la defensa a un equipo. Por eso es extraordinaria esta iniciativa de esta reunión, donde podamos vernos la cara todos, no para adoptar una actitud corporativa, sino para saber que tenemos que ayudarnos mutuamente, que tenemos que ser disruptivos, pero dentro del sistema, y que el sistema tiene actores, y que tenemos que saber cómo nos manejamos con esos actores, sabiendo que 1 más 1 es 2.